En primer lugar, Laura Miró, que voy a poner unos vídeos sobre su presentación, aunque también la tenemos aquí en Zoom. Ella es graduada en Historia, con máster en Formación del Profesorado y doctora en Geografía, Historia e Historia del Arte. Es docente y ha escrito 4 libros sobre la temática judeoconversa en Mallorca, La contemporaneidad chueta, de 2019, que explora el presente y pasado del fenómeno chueta en Mallorca, La cuestión chueta sur de Dilla, en 2021, enfocado en cómo el tema chueta ha sido percibido y tratado fuera de la isla. No voy a pronunciar muy bien el mallorquín porque no lo conozco muy bien, pero bueno, sería Judíos, Conversos y Chuetes 2022, que explora el legado de las comunidades judías y criptojudías de la ciudad de Palma, y la admisión de estudiantes chuetas en la institución balear 2023, que analiza la integración educativa de los chuetas en la sociedad balear, y junto a ello tiene varios artículos científicos sobre esta temática y su aplicación didáctica. Así que voy a compartir el primero de sus vídeos y luego ya... Buenos días a todos. Primero de todo, disculparme por no poder estar en las jornadas por unas circunstancias personales, pero bueno, me hubiera encantado poder estar ahí con vosotros en este seminario internacional contra el antisemitismo, que como todos sabéis, pues ahora es muy necesario, ¿no? Y sobre todo comprender los diferentes episodios históricos en los que se han vivido estos momentos de judeofobia, ¿no? Y agradecer mi invitación a participar en estas jornadas. También agradecer a Jonathan por su coordinación, por su tesón durante estos últimos días para poder hacer que todo esto salga bien. Igualmente agradecer a todos los que configuran la red académica contra el antisemitismo en las universidades, porque también durante los últimos meses hemos podido, pues de alguna manera, coordinarnos entre nosotros, y también, pues como sabéis, siempre también es importante en la academia, ¿no?, poder compartir impresiones con otros colegas. Para mí esta conferencia es especial porque el viernes pasado presenté y defendí mi doctorado. Finalmente, entonces, ya lo hago como doctora. Y bueno, precisamente el tema del que voy a hablar es parte de mi tesis doctoral. Desde tercero de carrera de Historia me especialicé en la investigación sobre la comunidad chueta de Mallorca. El tema chueta es un tema exclusivo de Mallorca, pero no por eso digamos que no encuentre parangón en la situación de otras minorías marginadas. Pero sí que es verdad que es una cuestión únicamente mallorquina, que ni tan siquiera se ha repetido en el resto de las Islas Baleares, como después os comentaré. Y bueno, en esta conferencia pues también voy a repasar un poco el periodo contemporáneo, aunque no me voy a ceñir a los límites clásicos de la edad contemporánea, sino que realmente voy a empezar a finales del siglo XVIII. Ahora también lo explicaré un poco más, y después he decidido también ese subtítulo de lucha, estigma y reivindicación, porque creo que sintetiza muy bien 3 conceptos que se dieron durante la contemporaneidad de esta minoría mallorquina. Vale, como ya os he dicho antes, el tema chueta es particular de Mallorca. Como sucedió en muchos lugares, en Mallorca en 1391 hubo unos pogromos que afectaron fuertemente a la comunidad judía. Había judíos en Mallorca confirmados en el siglo V, pero es verdad que ya hay sospechas de que entre los siglos II y III pudiera también haber ya judíos en Mallorca, pero una comunidad consolidada ya estaba en el siglo V. Entonces, Palma e Inca, 2 de las ciudades de Mallorca, tenían judería, y en 1391 se vieron muy afectadas por estos pogromos. Con el hecho incluso que los pogromos de Inca hicieron que desapareciera la comunidad
judía de esa población. Tenemos, por ejemplo, una de las personas que a raíz de los pogromos de 1391 que se convirtieron en Mallorca fue un cartógrafo muy famoso como fue Jafuda Cresques. Sobre él, así como últimamente se ha estado debatiendo sobre la posibilidad de que Colón fuera judío, pues hay diferentes especialistas que han interpretado que le pudiera haber asesorado en sus travesías, ¿no? Pero bueno, esa primera fecha, ese primer pogromo ya deja muy diezmada a la población judía en Mallorca. Y pasa un periodo corto, hasta 1435, en el que el ambiente, ¿no?, pues sigue enrarecido respecto a la comunidad judía. Y se difunde, como es tan típico durante la historia judía, ¿no?, ese libelo de sangre que decía que había unos rumores de que dos judíos habían cogido a un musulmán durante la Pascua de 1435 y le habían aplicado una crucifixión, ¿no? Entonces, también con el tema siempre presente del deicidio, ¿no?, para con la acusación falsa, que será también muy recurrente durante la historia. Entonces, en 1435 ya empieza algo novedoso en Mallorca, y es que se expulsa a los judíos de manera definitiva. Ya no habrá, a partir de 1435 en Mallorca, judíos que puedan exhibir de puertas para afuera que lo son, ¿no? Entonces, a partir de entonces, los judíos que quisieron conservar su residencia lo tuvieron que hacer convirtiéndose, pasando por la conversión. En ese sentido, tenemos que, ya vemos una particularidad, ¿no? Mientras que, digamos, que en el resto de los territorios de la península ibérica fue en 1492, en Mallorca ya surge paradigmáticamente en 1435. El desarrollo de la comunidad conversa, siempre con los recelos entre cristianos viejos que piden que los cristianos nuevos no tengan, digamos, los mismos derechos, existían esos recelos, pero realmente la irrupción de la Inquisición en 1488 es lo que hace que empiece primero un periodo de gracia en el cual se quiso detectar cuál era el problema que había en Mallorca, y en ese periodo de gracia muchos confesaron que seguían criptojudaizando, entonces que seguían manteniendo el judaísmo en la intimidad. Así pues, quedó muy señalada la comunidad conversa mallorquina. Fueron entonces más de un siglo de persecuciones, de juicios sumarísimos, de torturas, bueno, como pasó en el resto de territorios, pero digamos que hay una particularidad también clave en Mallorca, y sucede en 1691, cuando se produce un auto de fe con 37 víctimas chuetas. Ya son descendientes de judíos conversos a los que habían pillado con planes de marcharse de la isla, y habían confesado también que seguían con el judaísmo en la intimidad. Entonces, lo que sucedió fue que en estos actos de fe acabaron con la condena a la hoguera, e incluso 3 de ellos fueron quemados vivos porque renunciaron a jurar del judaísmo antes de morir. Entonces, lo que sucede en 1691 es que no queda simplemente en esa represión, sino que hay una voluntad por parte principalmente de la Iglesia de perpetuar el recuerdo de esos acontecimientos, y no perpetuar el recuerdo de esos acontecimientos de una manera neutral, sino con una obra que se llama La Fe Triunfante, de autor Francisco Garau, donde detalla muy particularmente cómo se habían procedido a estas ejecuciones, ¿no?, de manera muy cruel. Además, señala con nombres y apellidos a todas las personas
que se habían visto víctimas de la Inquisición. Entonces ya hay un primer antecedente de que había una intención de perpetuar que eso estuviera en la memoria colectiva de los mallorquines. Además también, como sucedió en otras partes, también se instauraron esos sanbenitos para recordar quiénes habían sido esas víctimas. Vale, más cosas sobre estas particularidades del caso que os comentaba antes. Aparte de este recorrido cronológico que he hecho ahora, os he dicho también antes, ¿no? Es un fenómeno exclusivo de Mallorca. A veces cuando alguien se aproxima al tema, pero pregunta, ¿pero eso ha sucedido porque Mallorca es una isla? Bueno, podría explicarlo, ¿no? Pero el hecho de que no haya sucedido en Menorca o en las Pitiusas, en Ibiza, no daría lugar a entender que esta no sería la explicación pertinente. Desde mi punto de vista, la fe triunfante con las diferentes reediciones que ahora comentaré fue sí una pieza clave para perpetuar el estigma hacia un grupo minoritario descendiente de judíos conversos. Es verdad que en Menorca hubo dominación británica y francesa y fueron momentos diferentes, y en Ibiza nunca hubo una comunidad judía muy consolidada. Otro elemento que nos da a entender un poco esta particularidad del caso es la pervivencia del gueto. Después de convertirse, después de años, de siglos incluso de la conversión, los chuetas, conocidos por 15 apellidos que ahora repasaremos, siguieron con la costumbre de seguir viviendo o teniendo negocios en la zona de las juderías. Entonces, incluso hoy en día, si a alguien en Mallorca le preguntas por si hay algún vestigio chueta, lo primero que te va a decir va a ser la calle Platería. Hasta hace unos 30 años, en la calle Platería todo eran negocios de joyerías y todos de descendientes de judíos conversos. Como os he dicho, los chuetas son conocidos por 15 apellidos. Aquí los tenemos, ¿no? Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Fuster, Miró, Martí, Miró, Pico, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Vallariola y Valls. Como podéis ver, mis dos apellidos, Miró y Bonín, están en la lista. De ahí también al interés que yo he tenido siempre por este tema, porque, por ejemplo, en mi familia, igual ahora no tanto, porque ya lo hemos como normalizado después de que yo investigara sobre el tema, pero mi abuela, por ejemplo, cuando empezaba a investigar sobre el tema, siempre se mostraba bastante reticente, ¿no? Porque sobre todo las generaciones, digamos, más mayores, pues tienen todavía una especie de trauma por esa condición. Bueno, ahora os explico un poco más. Entonces, como os he dicho, pienso que una de las claves para que en Mallorca se desarrollara y haya llegado hasta prácticamente la actualidad este estigma chueta es esa voluntad estigmatizadora. El tema de la fe triunfante. La fe triunfante, que os he dicho que se editó en 1691 con los cuerpos de los represaliados por la Inquisición todavía caliente, pero fue reeditada en diferentes momentos. Fue reeditada en 1755, cuando hubo planes para desterrar a los chuetas. Fue reeditada en 1851, cuando los chuetas empezaban a tener protagonismo político y público. Fue reeditada también en 1931 con la República, cuando hubo intentos de reparación de memoria histórica con los chuetas, y también fue reeditada en 1951, después de la publicación de las primeras investigaciones científicas sobre el tema chueta. Por tanto, tanto esto como la exposición de San Benitos, que pervivió hasta 1820, pienso que hizo que la sociedad mallorquina relacionara muy claramente quiénes eran los descendientes de judíos conversos con unos apellidos determinados. Por cierto, estos sanbenitos fueron arrancados en 1820 porque un grupo de chuetas, ya harto del estigma, entraron y los destruyeron, así como también destruyeron el archivo de la Inquisición, que como historiadora la verdad es que fue una pérdida, pero también entiendo que en ese momento fue un acto también de hacer valer que era injusto aquello que estaban viviendo.
Entonces, entiendo, porque muchas veces es difícil entender cómo ha sucedido esto en Mallorca, porque realmente no tiene una explicación más allá de que es algo que se ha seguido por tradición, ¿no? Y que después os comentaré algunas cosas y veréis que el estigma y la intolerancia hacia ese grupo es de lo más absurdo en algunos casos y también vinculado con teorías conspiranoicas que sabéis que está muy relacionado con el antisemitismo global. Bien, entonces lo que sucede es que después de esta violencia inquisitorial se da paso a una cronificación, a un trauma psicológico que ha hecho que muchas personas se vieran afectadas incluso durante los siglos XIX y XX por, digamos, esa condición, ¿no? Vale, cuando os decía antes que cuando hablo de la contemporaneidad chueta no me ciño a los límites cronológicos clásicos de la contemporaneidad, es básicamente porque, sobre todo en mi tesis y en mis investigaciones, empiezo en estas tres reales cédulas. Entonces, os he dicho que en 1755 había habido planes para desterrar a los chuetas. Y además se había reeditado la Fe Triunfante y también se habían renovado los sanbenitos. Entonces hay un grupo de 6 chuetas a los que se llaman los parrucos, porque tenían la costumbre de llevar peluca, porque eran bastante poderosos económicamente y así lo exhibían. Entonces llegan a la corte de Carlos III y presentan un memorial con toda una serie de peticiones sobre la injusticia que estaban viviendo los chuetas para darlo a conocer y que se pudieran hacer unas leyes para que adquirieran una serie de derechos básicos. Así pues, pienso que ahí empieza realmente la contemporaneidad chueta, cuando Carlos III aprueba estas tres reales cédulas, 1782, 1785 y 1788, donde se declaran unos derechos tan básicos como que puedan vivir en cualquier sitio de la ciudad, que puedan dedicarse a cualquier oficio. Claro, hay que pensar que los gremios tenían cláusulas de pureza de sangre y ellos se veían vetados. También se declara que tengan derecho a enrolarse en el ejército. Esto vinculado a que era un periodo en el que había muchos conflictos bélicos y era necesario, digamos, capital humano. Y finalmente, y la que demuestra que realmente esta legislación no tuvo una función práctica, sino que quedó más en el ámbito teórico y legislativo, es que se prohibió dedicar como insulto o menosprecio la palabra chueta a un perteneciente a la minoría. Entonces, cualquier persona mallorquina de unos digamos, de 50, 70 años, os podría confirmar que eso en pleno siglo XX no se cumplió. Por tanto, demostraría el fracaso de estas reales cédulas. Parte del fracaso es porque instituciones tan importantes como el ayuntamiento, la universidad, el clero, los gremios, se negaron a acatar estas reales cédulas porque alegaron que esto simplemente era una costumbre mallorquina. Vale, entonces vamos a pasar un poco en cómo vivía en el siglo XIX algunos de los hitos más importantes en el siglo XIX de la minoría marginada de los chuetas. En primer lugar, he querido mencionar a Bartomeu Valentí. Valentí es uno de los apellidos que os he mencionado como chueta. Bartomeu Valentí convocó un banquete público para celebrar la Constitución de 1812. Vale, esta anécdota es importante porque representa muy bien cómo la minoría chueta, a principios, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, fue muy proclive a la ideología liberal, porque el liberalismo, por ejemplo, consideraba que había que abolir la Inquisición, los gremios y otros aspectos que le podía favorecer. Entonces, ahí representamos muy bien que el ideario, digamos, predominante entre la minoría chueta de principios del siglo XIX es claramente el liberalismo, porque piensan que a través del liberalismo pueden vencer este estigma y de verdad adquirir estos derechos. Como os he dicho antes ya, ¿no? Lo he anticipado, en 1820, también un poco animados por estos aires de inicio del trienio liberal,
hay unos chuetas que optan por una entrada violenta a las dependencias de la Inquisición y destruyen esos sanbenitos y también esos archivos inquisitoriales que les estaban señalando a sus familias, a sus estirpes. Vale, con las diferentes supresiones y restituciones de la Inquisición tenemos diferentes opiniones entre liberales y absolutistas, que sabemos eso se produjo por toda España, ¿no? Entonces, en este sentido, los liberales sí que eran más proclives a acabar con la Inquisición y los absolutistas pues apelaban a esa tradición. Entonces, en Mallorca se ha sobrevalorado bastante el hecho de que se suprimiera la Inquisición en 1834 como algo bueno para los chuetas. Pero desde mi punto de vista pasó desapercibido otro elemento que creo que sí que realmente fue importante, porque esa abolición de la Inquisición simplemente creo que fue algo más simbólico, porque ya en los últimos años la persecución era más por temas políticos que no por temas religiosos. Entonces, lo realmente importante pienso que fue en 1835, la abolición de las exigencias de pureza de sangre. Entonces, eso permitió por primera vez que los chuetas pudieran acceder a la formación secundaria con el resto de mallorquines. En 1836 se inauguró el Instituto Balear, y eso dio paso a que a partir de ese momento pudieran estudiar o tomar los estudios previos a la universidad y, por tanto, poderse licenciar. De hecho, los primeros chuetas licenciados, uno de ellos fue Marián Aguiló, que es considerado el patriarca de las letras catalanas y uno de los promotores de la Renaissance, que es ese movimiento literario para recuperar la lengua catalana en la segunda mitad del siglo XIX. Y otro caso curioso sobre el que he publicado un libro es el de su primo, precisamente, Guillermo Aguiló. Guillermo Aguiló fue el primer médico chueta. Claro, pensad, y fue en 1848 que se graduó en Francia. Pero a pesar de obtener unos estudios de medicina, que su familia pensaba que con eso podría asimilarse perfectamente en la sociedad, pues he podido analizar todo un intercambio de correspondencia de su familia y es muy curioso porque en ningún momento ejerció en Mallorca, sino que ejerció como médico militar y estuvo en diferentes escuadrones, pero nunca le dejaron estar en Mallorca. Él al principio no le gustaba tampoco, digamos, ir de víctima un poco por el hecho de pertenecer a la minoría chueta. Su familia se lo decía, esto es por cosa de tus apellidos. Él murió joven, a los 40 años, y cuando tenía 37 y ya veía que su oportunidad y las oposiciones que se convocaban nunca le acababan tocando el destino de Mallorca, llegó a la conclusión de decir, igual estas teorías que parecían un poco conspiranoicas de mi familia tenían razón, y llega a la conclusión de que no puede ejercer en Mallorca como médico porque es chueta. Entonces, se da ese paso importante, pero claro, también tenemos que comprender que solamente podían estudiar, como pasaba con el resto de la sociedad, pero más centrados en la minoría, aquellos que tenían más poder económico. Pero para los chuetas, para las familias chuetas también había un hándicap, y es que solamente había universidad fuera, por tanto llevaban a sus hijos a estudiar fuera. Para eso necesitabas un cierto nivel económico y además tenían el hándicap de que cuando sus hijos vivían o en Valencia o en Cataluña, que es donde más se fueron, nadie les estigmatizaba por sus apellidos, como sucedía en Mallorca. Entonces, muchos de ellos ya no volvían y eso tiraba un poco para atrás a las familias. Vale, entonces, a partir del Instituto Balear empieza una gran presencia pública de los chuetas. Claro, empiezan a tener protagonismo porque ya han podido acceder a carreras universitarias. Incluso también será el fenómeno de que se diversifica su ideología. Habrá liberales, progresistas, pero también habrá conservadores, ¿de acuerdo? Vale, entonces, de alguna manera, mediante la formación, pienso que surge como una especie de empoderamiento dentro del grupo. Y, por ejemplo, cuando dos chuetas que participaron en una fiesta de disfraces son expulsados porque no se querían poner una máscara,
ellos no se van a casa y se rinden y dicen, bueno, nos lo han hecho porque somos de la minoría. No, sino que lo que hacen es emprender medidas legales y finalmente ganar el pleito. Pensad que como tenían también, de alguna manera, el cojín o el colchón de tener esa legislación favorable, eso también les favorecía. Por otra parte, también tenemos otra muestra de empoderamiento, es la de Mossèn Taronger. Mossèn Taronger era un clérigo chueta que se tuvo que graduar en Menorca. En Mallorca había bastantes dificultades, aunque sí que es verdad que había también clérigos que se habían graduado en Mallorca. Se le vetó de una ceremonia importante en Palma por sus apellidos, pero él no se rindió, sino que emprendió una batalla, digamos, dialéctica, publicó toda una serie de libros de denuncia del estigma que estaba viviendo él y toda la minoría. Todavía este libro es una referencia para entender cómo se desarrolló en el siglo XIX esta estigmatización, ¿no? El libro se llama Algo sobre el estado religioso y social de la isla de Mallorca. Vale, entonces este empoderamiento del que os hablaba también hizo que estos chuetas tejieran toda una serie de redes de contactos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el caso de que el propio Mossèn Taronger tuvo mucha amistad con los literatos de la Renaissance y tenemos el primer caso de diferentes novelas que se escriben sobre el tema chueta, que sirven para denunciarlo y para darlo a conocer al exterior. Entonces tenemos el caso de Francesc Ubach i Vinyeta, era autor catalán, que publicó Le cua del chueta, que vendría a ser como la cola del chueta. Vale, cuando os decía antes que la marginación contra los chuetas a veces no se puede entender y que va a lo irracional, una de las cosas irracionales es que decían que los chuetas tenían cola, ¿no? Yo os confirmo como chueta que no es así, ¿no? Permitidme la broma, ¿vale? Entonces, con la cua del chueta, Ubach i Vinyeta lo que intentó hacer es crear una comedia de costumbres que fue representada en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX, y él intenta como quitarle hierro al asunto, porque con ese, digamos, con un título irónico, quitarle hierro al asunto. Pero eso fue tomado de muy mala manera en la comunidad chueta, incluso sus amigos chuetas lo tomaron muy mal. Y en la correspondencia privada que he analizado, se dice algo así como: lo que pasa con Ubach i Vinyeta es que no sabe el terreno que pisa. Como que si no eres mallorquín no te puedes hacer una idea de lo que significa eso, ¿no? Más adelante, otro de los autores que con su novela denunciaron el estigma chueta fue Blasco Ibáñez, el valenciano, con la obra Los muertos mandan. Ahí veis, ¿no? Pienso que también el título es muy paradigmático, ¿no? Porque como el que los muertos mandan, porque la tradición se impone mucho en Mallorca, ¿no? Ahí habla y hace una comparación entre lo que es el panorama social en Mallorca y en Ibiza. Cómo las diferencias económicas son importantes en un lugar y en otro, pero en Mallorca, aparte de estas diferencias económicas, también es muy importante el tema de los apellidos y el ser o no ser descendiente de judíos conversos. Y después, finalmente, también os he citado esta obra de la autora Antonia Monasterio, que se llama Por el amor al dolor, una chuetada. Es una novela que me sirve también para hablar de uno de los temas que luego también será muy recurrente en muchas obras y que enganchará mucho al público, ¿no? Porque uno de los elementos que perduraron hasta la segunda mitad del siglo XX fue la pervivencia de la endogamia y que muchas familias impedían a sus hijos o hijas contraer matrimonios con familias chuetas porque no querían ver manchada su descendencia. Entonces, vistas las, digamos, consecuencias positivas de que se diera a conocer el tema chueta fuera de Mallorca, también hubo algunas cosas negativas. Por ejemplo, en 1904 sabéis que había mucha convulsión política y uno de los protagonistas políticos era el mallorquín Antonio Maura. Entonces se dio el caso de que el diputado Rodrigo Soriano, un republicano progresista,
en una de esas batallas dialécticas en el Congreso, le insultó con la palabra chueta. Claro, Antoni Maura, Maura Muntaner, ninguno de sus dos apellidos son chuetas, pero él, como mallorquín, sabía perfectamente lo que era ser chueta. Entonces, eso le impactó porque además estaba su familia en ese momento. Entonces, claro, lo que podía haber quedado en una anécdota no se quedó ahí, sino que diferentes publicaciones para hacer oposición política a Maura durante más de 20 años empezaron a usar el mote chueta como insulto para menospreciarle políticamente. Entonces podemos ver aquí algunos. Dice, no puede ser bueno un gobierno presidido por un chueta como tampoco un descendiente de Carlos II el hechizado. Entonces aquí ya vemos, ¿no? Directamente se identifica a Maura como chueta. Otra vez, El Porvenir le llamaba el grandilocuente chueta, El Ideal, Don Antonio, el chueta. O ya la publicación satírica Fígaro, en una de las que me ha parecido más curiosas, dice, sí que debe ser Maura de la clase de los chuetas. Su proceder lo confirma, su modo de ser lo prueba. Es un poco, digamos, el mantenimiento de ese mito, de esa falacia de que todos los chuetas se comportaban igual, ¿no? Y compartido con el antisemitismo, digamos, más global, pues siguen también mitos como siempre actuar por conveniencia propia, de manera traidora, o por beneficio económico. Esos mitos serían los que más lo reflejarían. Vale, pero ya, digamos, volviendo un poco a Mallorca, ya entre finales del siglo XIX y principios del XX, como os he dicho, después de la irrupción de esas generaciones que habían estudiado en el Instituto Balear y que se habían podido permitir estudiar en la universidad, tenemos que ya en los años 40 del siglo XIX empieza a haber primeros chuetas que tienen cargos en el Ayuntamiento de Palma. Los primeros lo hicieron a través de ideología liberal, pero poco a poco fueron también copando idearios conservadores, ¿no? Y teniendo una diversidad más notable. Además, también ya en la segunda mitad del siglo XIX, la minoría participó en el activismo secularizador e incluso, como curiosidad, protagonizaron algunas de las primeras bodas civiles en Palma después de que se permitieran en 1871. También hubo muchas mujeres chuetas con la doble condición de minoría que participaron en el asociacionismo femenino. Muchos chuetas también se detectan en logias masónicas, en otra concepción de la religión también. Y, curiosamente también, un hecho importante es que en los años 20 del siglo XX hubo 3 alcaldes con 2 apellidos chuetas en Palma. Guillem Fortosa y Piña, que era arquitecto y además posteriormente tejió toda la red escolar de Palma. Luego Joan Aguiló Valentí, que le colocaron básicamente porque tenía experiencia en el manejo de empresas. Y luego Rafael Ignasi Cortés Aguiló, que simplemente estuvo durante un mes de transición cuando ya la dictadura de Primo de Rivera estaba completamente de capa caída, pero que también demuestra que a pesar de tener esos apellidos, cosa que anteriormente era impensable, pudieron asumir un protagonismo político claro, como era representar la alcaldía de la ciudad de Palma. Además, en el 1931 ya empieza a haber también, digamos, más progreso. Hay una serie de intelectuales de la Liga Laica, de esa asociación, que empiezan a hacer como memoria histórica de los hechos de 1691. Se cumplían 240 años de esos actos de fe y se quería recordar y denunciar eso y intentar de alguna manera que Mallorca pasara página de todos estos episodios. Tenemos que los principales impulsores fueron Gabriel Alomar, Aurora Picornell, Ateo Martí, Mariano Aguiló o Gabriel Maneu Piña. Sobresalió dentro de esa memoria histórica, os he contado que hubo 3 chuetas que en 1791 no quisieron abjurar de la religión judía y que por ello murieron quemados vivos. Una de ellas fue Catalina Tarongí. Entonces, sobre todo en ese momento donde empezaban a hacer un
activismo feminista de alguna manera, se convierte Catalina Taronji, una chueta, por tanto, es algo muy novedoso, en un símbolo de cómo tiene que ser una mujer gallarda, valiente, etcétera, ¿no? Hubo diferentes intentos para hacerle una estatua, un monumento de recuerdo a los chuetas, pero la inestabilidad de los gobiernos o de los consistorios, mejor dicho, hizo que finalmente no tuviera éxito la propuesta y que no se llevara a cabo este homenaje. Sí que es verdad que la República dedicó algunos nombres de calle a personas relevantes chuetas, Catalina Taronji, Josep Taronji o María Aguiló, algo insólito hasta el momento. Vale, pero el tema chueta durante el franquismo da también una impresión de que la cosa parecía que se estaba normalizando, pero con el franquismo vuelve digamos, una ruptura de esta tendencia favorable. En primer lugar, es verdad, después de haber analizado los fondos del Tribunal de Responsabilidades Políticas y de Libertad Vigilada y fijarme en los expedientes de aquellos que tenían dos apellidos chuetas, llegó a la conclusión de que no hubo una represión específica dirigida a la minoría chueta. Pero sí es verdad que existen rumores sobre un intento de deportación de chuetas a campos de concentración nazis. De hecho, en muchos libros hay muchas evidencias de personas que vivieron en esa época que dicen que recibieron anónimos o también que cuando había agentes nazis en Mallorca les dejaban claro que no debían mostrar ningún tipo de vínculo con el judaísmo. Es verdad que la sensibilidad dentro de las familias chuetas es diferente. Hay algunas que asumen que su familia siguió criptojudaizando, pero otras lo abandonaron completamente e incluso tuvieron mucha devoción católica. Eso hace que también hubiera chuetas que participaran del franquismo o, por ejemplo, que llegaran a servir a la División Azul, una cosa que parecería muy contradictoria. Una de las pistas también que me llamó bastante la atención, eso es una anécdota, ¿no? Un compañero compró la obra de Chuetas of Mallorca de 1936 de Baruch Brauste. Aquí lo tenéis, y la compró de segunda mano, tuvo una tirada cortísima, se publicó en Columbia, y cuando le llegó a él a casa, ahora hace unos 2 años, le llegó con el sello nazi de la biblioteca de Bochum. Entonces es por lo menos inquietante que una biblioteca de la Alemania nazi adquiriera esa obra de tan corta tirada en ese periodo de tiempo. Pero bueno, después de la guerra es verdad que hubo, digamos, una superación del estigma. Por ejemplo, es importante entender que dentro de una de las formas de ocio más típicas en Mallorca en la posguerra era un teatro de poco comprometido, porque era mejor no posicionarse políticamente, era un teatro regional que buscaba la complicidad con el público, la comedia, y uno de los autores más importantes fue el que tenemos aquí, es Chus Fortoso, ¿no? Creo que también su cara es muy paradigmática del estereotipo, ¿no? Bueno, él se convirtió en uno de los promotores y fue una figura reconocidísima hasta su muerte en los años 90. Creo que además de él hubo una gran generación de chuetas que se dedicaron a ese teatro. Y eso creo que también naturalizó la convivencia, porque muchos empezaron a tener como ídolos a personas de la minoría chueta, además de su contribución a la cultura. También es verdad, es muy importante que a partir de 1966 y con la rebaja de la censura del 67, también el tema chueta empieza a aparecer en libros como El descendent de Joaus Conversos, de Miquel Fortoso. Como podéis ver, los primeros que hablan del tema son chuetas. Y también aparece un debate, digamos, en prensa sobre el tema chueta. No todo el mundo veía bien que se hablara abiertamente de eso, pero es verdad que todo eso también contribuyó a naturalizar esa convivencia. Finalmente, también creo que es importante disculpas oficiales que hizo la Iglesia mallorquina en 1999, después de que la Iglesia, de manera más global, se disculpara por su inoperancia durante el Holocausto. También la Iglesia mallorquina tomó ejemplo y pidió
perdón por haber sostenido este menosprecio hacia los chuetas. Y en 2011 el gobierno balear hizo un acto de reparación para, de alguna manera, pedir perdón a la comunidad chueta. Pero bueno, aparte de que la cosa iba normalizándose, es verdad que también hubo o ha habido en el contexto democrático algunos ejemplos muy claros. En el primero, bueno, es importante que el primer alcalde de Palma de la transición fue un chueta, Ramón Aguiló. Como podéis ver aquí, dice, Cort es el ayuntamiento, dice, si Cort es igual a una sinagoga, Ramón Aguiló, rabino mayor. Bueno, él era chueta y no practicaba el judaísmo ni nada, por tanto, se sigue usando ese mito para señalar a los chuetas. Y como no puede faltar también, como sabéis, siempre con esa cruz gamada. Luego, en la segunda imagen, tenemos a Gabriel Fuster Mayans. Ahí este era un periodista, se le dedicó un busto en la Plaza Mayor de Palma y a los pocos días de su inauguración pues también tuvo esa esvástica. Debajo tenemos, es una anécdota importante, cuando en 1979 o 77, perdonad, ahora no lo recuerdo bien, Televisión Española proyectó la serie Holocausto, al día siguiente en las calles donde paradigmáticamente, como os conté antes, los chuetas seguían teniendo sus negocios, comparecieron con pintadas de judíos nicht y otra vez esvásticas. Tenemos también aquí en este anuncio de la última hora, es Pere Bonnin, un periodista, donde también se le vandalizó ese anuncio. Y abajo sería un poco lo que representaría mejor esa caricatura del chueta, pone judío, nariz grande, el San Benito, y abajo no se ve muy bien, pero pone cuervo, ¿no? Como esa teórica avidez económica. Finalmente también más, ¿no? Cuando había momentos, digamos, de auge del antisemitismo más global, pues tenemos también en las calles siempre del centro histórico de Palma, donde habían residido o tenido negocio o seguían teniendo negocio los chuetas, pues muerte al judío, podemos ver ahí. Abajo es una de las joyerías de la calle Platería, moriréis, y otra vez con esvásticas, y luego otra que pone Auschwitz volverá. Es verdad que habían comparecido antes los negacionistas, ¿no? Como Auschwitz mentira judía, entonces era un poco también contradictoria, ¿no? Estas pintadas, pero como sabemos, la irracionalidad estará muy presente en este estigma. Finalmente, un poco hablaros de la actualidad. Ya hace años que no está bien visto ser antichueta, ¿no? Pero pienso, sobre todo cuando hablo de que investigo este tema, mucha gente le quiere quitar hierro, le quiere quitar importancia al asunto. Y muchas veces me dicen, bueno, pero si eso hace muchos años ya que no se insulta a la gente por eso. Bueno, pero tampoco ponemos en duda que se investigue un tema del pasado, porque básicamente la historia o los historiadores hacemos ese trabajo, ¿no? Y bueno, quería enseñaros aquí unas pequeñas cosas. Primero, a la derecha, la definición chueta del diccionario por excelencia, digamos, que tenemos aquí, el diccionario català valencià balear, o coloquialmente llamado Alcobemoll, en la tercera acepción. Dice persona astuta, ambullosa, sería persona astuta, se entiende bien, y liosa, engañadora, ¿no? Y la cuarta, dona bruta deixadota, y dice en castellano, guarra, entonces mujer sucia y muy dejada, ¿no? Entonces, eso para poder ver en la mentalidad mallorquina cómo ha pasado el concepto chueta, ¿no? Y finalmente, que lo tenemos aquí a la izquierda, eso fue en 2019, donde a veces se habla de el lenguaje políticamente correcto y, bueno, hubo toda una campaña promovida por el Ayuntamiento de Palma que al final resultó ser muy contraproducente, porque decía había que abandonar algunas expresiones porque podían resultar racistas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí no se ve muy bien, pero dice, no digas, no siguis chueta, no digas, no seas chueta. Entonces, proponía sustituirlo por, no seas miserable. Bueno, al día siguiente, aparte de este, hubo muchos más, pero pienso que este fue el más ofensivo de todos, ¿no?
La campaña se retiró al día siguiente y pasó al olvido. Pero bueno, creo que es una buena representación de que todavía quedan algunas cosas y que es muy importante seguir investigando el tema, porque a pesar de que he escrito muchas páginas en mi tesis, aún quedan muchas cosas pendientes. Espero que os haya aclarado un poco más sobre el tema, aunque todo el mundo que es de fuera, al que le hablo del tema, me dice, es que no puedo entender cómo ha podido pasar algo así, ¿no? Entonces, lo de siempre, ¿no? Seguir haciendo un poco de pedagogía sobre esto. Y muchísimas gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis mucho de estas jornadas. Bueno, pues como Laura luego tiene también otro compromiso, vamos a abrir espacio para sus preguntas ahora, ¿de acuerdo? Así que buenos días, Laura. Y si tenéis alguna cuestión que realizar, pues levantad la mano. Sí. No. Hola, Laura. Bueno, primero, muchísimas gracias por tu presentación. Yo tuve que preguntar qué eran los chuetas, no entendía. Cuando comenzó, soy de Buenos Aires, no sabía de la historia de los judíos mallorquinos o mallorquíes. Así que para mí ha sido la puerta, digamos, a un conocimiento fundamental. Así que muchas gracias. Y quería hacerte una pregunta puntual, que es, no entendí bien, en algún momento hablabas de liberales y absolutistas, que no sé si luego, digamos, fueron los conservadores, y esto fue, digamos, mucho antes de la llegada del capitalismo. Entonces quería entender bien cuáles eran las posiciones, qué era ser liberal en ese momento y qué era ser absolutista. Si pudieras ampliarlo un poquito, gracias de nuevo. Sí. ¿Has escuchado, Laura, la pregunta? No he podido escuchar bien. Si me la puedes repetir, sí. Es que estás más cerca del ordenador. Sí. Bueno, básicamente te das las gracias y voy a resumir, voy a ser breve. Y te preguntaba, yo creo que al respecto del siglo XIX, la cuestión de los liberales y absolutistas, que explicases un poco las diferencias entre uno y otro, ¿no? Sí, Mallorca básicamente, habiendo analizado la prensa, digamos que, claro, los liberales entonces tenían cierta crítica hacia la religión, en cambio los absolutistas eran muy partidarios de la tradición y una de las tradiciones era la Inquisición, que quedaba todavía como símbolo de aquello que había sido esa represión inquisitorial terrible de finales del siglo XVII. Entonces, en ese sentido, los chuetas consideraron que esa ideología les podía permitir más fácilmente adquirir esos derechos, ¿no? Además, teníamos el precedente de la Constitución de 1812, que aparte de una primera abolición de la Inquisición, aunque luego se restaura, también da a entender que se suprimen los gremios. Y los gremios eran una de las instituciones de donde más se veían, digamos, limitados en su acceso los chuetas, porque, claro, había unas exigencias de pureza de sangre. Y eso hizo que tuvieron que especializarse en unos oficios determinados, es particularmente la artesanía y sobre todo la joyería o el comercio ambulante. Entonces, pienso que con estas cosas pensaban que el liberalismo sería más partidario de la naturalización de la convivencia. Hola, Laura. Gracias por tu ponencia tan interesante. Me ha encantado y tengo muchas preguntas, pero quería preguntarte una, porque las formas de antichuetismo, antisemitismo más contemporáneas o más cercanas, todas vienen de grupos de extrema derecha. Por las pintadas que nos has mostrado, es el caso. Te pregunto porque si hay, digamos, olas de antisemitismo global, ¿cómo se traduce eso o cómo interacciona con la cuestión chueta en Mallorca? Vale, sí, exactamente como has dicho. Esas pintadas que os he mostrado en la presentación eran atribuidas al grupo CEDADE. Pero sí que es verdad que muchas veces, también lo he comentado durante la presentación, ¿no? Se le intenta restar importancia, pero es verdad que no podríamos decir que haya estas evidencias tan claras en grupos, digamos, más progresistas
de este antichuetismo, pero es claramente que al ser como una tradición que se va inculcando generacionalmente de familia en familia, incluso también dentro de posicionamientos más progresistas también había este recelo. Y un caso que me gusta mucho recordar es, por ejemplo, lo del alcalde de Palma, Ramón Aguiló, que fue alcalde de Palma, socialista, entre 1977 y 1991. Hemos enseñado algunas de las pintadas de Cedade, pero aparte de eso, él en sus memorias recuerda que alguien, digamos, tan importante, ¿no? Digamos, en el ámbito también formativo, como podía ser un vicerrector de la Universidad de las Islas Baleares, le dijo en una disputa con él que él a los de su estirpe, a los chuetas, los olía de lejos. Entonces, estas pequeñas cosas están impregnadas en toda la sociedad. No es algo de una, digamos, ideología determinada, ¿no? Y luego también, referente a esto, por ejemplo, digamos, en manifestaciones hacia Ramón Aguiló se le solía decir Aguiló chueto, para dejarle claro, ¿no? Chueto es una forma, digamos, más despectiva de decir chueta. Creo que es algo que en realidad no entiende ni de derechas ni de izquierdas al final, ¿no? Pero es verdad que no pasa como el antisemitismo global, que luego ha virado más a la izquierda y eso, sino que realmente es como una tradición que, digamos, que ha afectado a toda la sociedad mallorquina. Y uno de los trucos que incluso en el siglo XIX se usaba era hacer ver que eso era una cosa del pasado. Entonces creo que os he enseñado bien que también en el siglo XX había muchos ejemplos de ese antichuetismo. Entonces es en el sentido también de restarle importancia a una cosa, como si fuera algo que a mí también me dicen muchas veces, como ¿por qué vamos a hablar de esto si esto ya nadie lo dice? Es verdad que no es políticamente correcto ahora ser antichueta, ¿no? Pero a veces hay gente que me cuenta anécdotas como, pues en este pueblo había unas familias que no estaban muy de acuerdo con una boda y estamos en 2024. Creo que son cosas bastante fuertes todavía y que, bueno, eso evidentemente normalmente no quieren dejar rastro ni dejar que les graben ni nada, ¿no? Porque pienso que todavía hay mucho tabú. Hola, Laura, soy Beno. Muchas gracias. Tú sabes que también a mí me has abierto los ojos sobre este tema, sobre el que no tenía ni idea de que existe antes de conocerte. Muchas gracias. Mi pregunta es, el problema típico de los historiadores es que solo encuentran aquello que perdura en el tiempo, y esos suelen ser los testimonios de las personas más destacadas, ¿no? Y uno puede tener la sensación que todos los chuetas eran médicos, intelectuales y tenían negocios. ¿Podrías decir algo sobre la estructura social de los chuetas? Has hablado un poquito ahora de las profesiones que tenían, pero sobre la estructura social, ¿en qué capas sociales se encontraban? Sí, muchas gracias, Beno. Vale, podríamos decir que cuando ha hablado de que empiezan a formarse en la segunda mitad del siglo XIX, eso en Mallorca distinguimos, dentro de los chuetas decimos los de oreja alta y oreja baja, como oreja alta y oreja baja, ¿no? Para traducirlo literalmente. Y hay una serie de apellidos que se vinculan más, ¿no?, a un estatus social más acomodado y otros que, digamos, tendrían un estatus social más humilde. Entonces, no hay una unanimidad. Es verdad que claro, lo que decía, ¿no?, puede parecer que todos se destacaron, ¿no?, por mi conferencia, porque, claro, me centro en esos hitos, pero obviamente están impregnados digamos, en todas las categorías sociales. Sí que es verdad que, como siempre, perdura un poco el mito ese de que, pero los chuetas siempre como que son ricos porque se han dedicado al mundo de la joyería. Pero yo personalmente también, hablando así personalmente, en mi familia también hemos tenido joyería y a principios de los 2000 era una ruina tener una joyería, ¿no? Entonces, un poco es eso. Pero creo que es importante también que cuando tuvieron la posibilidad de empezar a formarse, obviamente, solamente aquellos que tenían esa capacidad también económica, sí que ocuparon muchos oficios liberales. Y una cuestión que también está pendiente de investigar es la gran repercusión en artes escénicas y también en el mundo de la música, del arte, todo eso,
también hay muchísimos chuetas destacados en estos ámbitos.